Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. No te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. No te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. No te dejaré. Abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. No te dejaré. Abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. No te desampararé, no te desampararé, no te desampararé, ni te dejaré. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Años cargué con tantas aflicciones, humillaciones, con mil desprecios, tantas injusticias llenaron mi vida con tanto dolor, que no había descanso y día tras día el sufrir intenso mi alma aturdía, y tal parecía que mi corazón se iba a romper.
Señor clamaba y en mi agonía Él me respondía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eres hijo amado, te restauraré, te pondré en lo alto y glorificaré. Un hijo adoptado, mi obra maestra, yo de ti haré. Pero es necesario que como a trigo seas zarandeado por el enemigo, como oro plata pases por el fuego purificador. Él ha prometido no dejarnos solos y que acudiría en nuestro socorro. Fiel a sus promesas, Él nos ha enviado el Consolador. Él es cual orfebre que moldea el oro y refina la plata para su tesoro. Estoy en sus manos para lo que quiera Él conmigo hacer. Mi amado es mío y yo de mi amado. Allá en lo secreto Él me ha mostrado su verdad divina y fue como un sello en mi corazón. Mi amado es mío y yo de mi amado. Tiempo de reír para mí ha llegado. Él me ha embriagado con el dulce vino. Él es cual orfebre que moldea el oro y refina la plata para su tesoro. Estoy en sus manos para lo que quiera Él conmigo hacer. Mi amado es mío y yo de mi amado. Allá en lo secreto Él me ha mostrado su verdad divina y fue como un sello en mi corazón. Mi amado es mío y yo de mi amado. Tiempo de reír para mí ha llegado. Él me ha embriagado con el dulce vino de revelación. Amén, amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga. Mi nombre es Billy Alvarado. Tengo 20 años. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. En esta oportunidad les vengo a contar de cómo el Señor llegó a mi vida, cómo el Señor me trajo nuevamente, porque fui criado en un hogar cristiano. Desde pequeño siempre escuché la palabra del Señor, siempre fui instruido en los caminos del Señor, en su verdad. Pero llegó el momento en que la etapa del liceo, adolescencia, fue muy fuerte porque había muchas atracciones y como no tenía una convicción propia con el Señor, en realidad no lo conocía,
sino que simplemente pues fui instruido, mas no yo lo conocía personalmente. Y me fui pues atrás con las cosas del mundo, atrás del mundo, de lo que el mundo tenía. Y recuerdo que entre tantas cosas siempre iba a la cancha a jugar, siempre me gustó el deporte. Y recuerdo que un tiempo llegaron 3 jóvenes a compartir la palabra con nosotros. Ellos eran cristianos y siempre hacíamos algo entre nosotros, pues jugábamos. A veces ellos primero nos hablaban la palabra y después jugamos, o viceversa. Y recuerdo que lo hicieron por un periodo de 3-4 meses. Y recuerdo que yo compartí con ellos y ellos me decían: oye, conoces demasiado la palabra, ¿por qué no eres cristiano? ¿Por qué no le sirves al Señor? Y yo como que no, o sea, no, todavía el Señor no me ha llamado. Eso era lo que yo decía, pero resulta que el Señor verdaderamente estaba lidiando conmigo. El Señor verdaderamente me estaba llamando a servirle, pero yo no quería prestarle atención. Pero llega el momento en que voy a la iglesia nuevamente y me encontré con lo que yo no buscaba. En realidad, yo no estaba buscando al Señor, pero el Señor vino a mí. El Señor me llamó a servirle. El Señor cambió mi vida totalmente en ese momento. El Señor le dio un giro a mi vida y verdaderamente puedo decir que lo conocí allí. Conocí pues lo que yo tanto había escuchado, de quien tanto había escuchado, lo conocí verdaderamente. Tuve el privilegio, el Señor me dio ese privilegio de conocerlo, de ver su luz y su verdad. Luego el Señor empezó a lidiar conmigo en oración, en la lectura, en la meditación. Recuerdo que empezó a lidiar fuerte del Señor conmigo y en todos lados que iba estaba allí la palabra del Señor. Recuerdo que con todo lo que hablaba era la palabra del Señor, de cómo el Señor obró en mí, de lo que el Señor me estaba dando a conocer. Y recuerdo que estaba algo en mí y yo le decía al Señor en oración que pasaba, que más pues el Señor quería que yo hiciera, que más le podía ayudar al Señor. Y recuerdo que al periodo de tiempo, 1 mes, 2 meses, el Señor me empezó a revelar, el Señor me empezó a dar a conocer lo que Él quería conmigo. Y recuerdo que estaba allí metido en la oración, en la lectura. Todo lo que era la palabra del Señor me gustaba mucho, me gusta mucho leer. Y el Señor empezó pues a darme a conocer lo que tenía que hacer en cuanto a lo que debía hacer. Y el Señor pues empieza a lidiar conmigo, recuerdo que los hermanos me invitan a evangelizar, pues a testificar de cómo el Señor nos llamó a nosotros como jóvenes, de cómo se encendió la luz en nosotros. Recuerdo que así empezó aquello y luego el Señor empezó a avanzar más, empezó a darme a conocer más cosas y empezó a llamarme
a predicar su palabra, a dar a conocer su evangelio. Y es una gran experiencia para mí, porque cada día experimento algo más hermoso con el Señor, y sé que su gracia es su amor para con nosotros. Espero que sea de provecho para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, viendo cómo el enemigo está afuera y viendo también el lidiar del Señor, mucho más con los jóvenes, sabiendo que el Señor en su palabra pues nos dice que no tengamos en poco nuestra juventud, y recordando también la escritura allá en Salmos 119, donde el Señor dice que con qué guardará el joven su camino, con guardar su palabra. El Señor pues nos llama a que guardemos su palabra y que vengamos a Él. Es la mejor decisión que podemos tomar nosotros en nuestras vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Intercesores de Dios, Reyes y Sacerdotes, parte 5. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial. En esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta oportunidad que el Señor, en su gracia, en su amor, en su misericordia, nos permite estar detrás de este púlpito, nos permite ser instrumentos para la gloria del Señor, que el Señor nos permite ser instrumentos, pero no cualquier instrumento, un instrumento para la gloria de su nombre, un instrumento de amor, un instrumento para que la verdad de Dios pueda ser escuchada, recibida y obedecida, porque Dios tiene sus instrumentos para Él hablar a aquellos a quienes Él previamente conoció, a los que Él previamente conoció desde antes de la fundación del mundo. El Señor sabe quiénes son y en dónde están. Y cada vez que el Espíritu Santo abre una puerta, es porque el Espíritu nos dice: entren, que yo me encargo de lo demás. Entren, hablen, ríndanse en mis manos para que yo, el Señor Jesús, pueda hablar a través de ustedes, porque cuando el Señor habla de que Él mismo buscará a sus ovejas, precisamente es eso. Ojo, a veces las interpretaciones son más sencillas de lo que uno cree. No es el hombre el que hace la obra, no es el hombre el que predica, no es el hombre el que tiene el sentir, no es el hombre el que hace el esfuerzo. Muchos hablan o se ufanan de su trayectoria, pero nadie que haya tenido un ministerio del Señor puede decir que esa es una obra de Él. No es obra de Él, es la gracia del Señor en Él, es el Espíritu Santo en Él. No se puede servir a Dios sin Dios. No se puede predicar la palabra sin Dios, sin la inspiración del Espíritu Santo. No es el hombre. Cuando el hombre es el que habla, él habla lo que dice la Biblia, pero sin la inspiración. Me explico. Ojo, cuando habla la Biblia, no trae el mensaje de Dios cuando es el hombre el que predica. Una persona que toma la Biblia o toma un folleto y lo predica, simplemente está anunciando algo.
Pero cuando por inspiración él toma la escritura o la cita del profeta, él está predicando. Hay una diferencia. Hay un propósito, hay una inspiración, hay un objetivo, hay una necesidad, hay un clamor. Las predicaciones normalmente se mueven en base a eso, por si no lo sabían. No se trata de, voy a cerrar los ojos y voy a ver qué mensaje agarro para predicar en esta hora. No está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Así no funciona. La necesidad de Dios, que conoce la necesidad del pueblo, Él va a poner el sentir en su corazón y lo va a llevar a las escrituras que el pueblo necesita saber para que esa necesidad sea suplida, para que ese problema sea arreglado, para que esa confusión sea aclarada, para que la confusión de cuál camino sea mostrado, marcado, ese camino a seguir. Cuando hay una confusión con relación a algo, el Espíritu es el que sabe. El Espíritu es el que sabe. El Espíritu inspira a ese predicador para hablar lo que alguien lo necesita escuchar eso. Por eso que en un servicio la congregación debe prepararse y el ministro también, el ministro que va a traer la palabra. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Porque aunque usted no ore y usted va a la iglesia, aún así usted tiene una necesidad y Dios la sabe. Ahora, ¿por qué ha de prepararse? Para recibir cuando Dios, para captar cuando Dios le habla. A veces no entiende, a veces está en otra atmósfera. Debemos estar en la sintonía de Dios. Porque Dios puede hablar en un servicio y esa palabra que es para nosotros se nos pasa por alto porque no estamos en la misma onda. Cuando uno trabaja con equipos de comunicación, estamos en el canal 2, pásate al canal 2. ¿En qué canal estás tú? Estoy en el canal 6, pasa al canal 2. Porque yo voy a hablar, pero tú no lo vas a recibir porque estás en el canal 6. Tienen que estar los dos, o los dos en el canal 6 o los dos en el canal 2. Y allí, en el mismo canal, cuando uno habla, el otro le responde, uno capta, el otro habla. Pero ¿cómo puede recibir alguien la señal cuando está en el canal 20? Pero yo te hablé y te hablé y hablé. Sí, pero yo no escuché nada. ¿En qué canal estabas? En el canal 20. Yo estaba en el canal 8. En el canal 9. ¿Se dan cuenta? Lo natural tipifica lo espiritual. Tenemos que estar en la sintonía de Dios. Cuando uno viene a un servicio, debemos entrar en esa sintonía con Dios. Si espiritualmente uno pudiera ver en qué canal están los que van a un servicio, se sorprendería al saber que muchos están en otro canal, hermano. Y uno pudiera decir, pero no van a entender cuando Dios les hable. Porque hay palabras que es para la congregación y hay palabras que son individuales para algunos en la congregación o en los que escuchan. Tal vez hay algo que Dios hable hoy, en estos momentos, y no sea para usted, pero 5 minutos después sí sea para usted. Y para que usted esté alerta, tiene que estar en la sintonía de Dios. Allí es cuando la Escritura habla
sentados en lugares celestiales. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos estar en una iglesia, podemos estar escuchando un mensaje en la casa o en un lugar, pero si no estamos sentados en ese lugar que es la presencia del Señor, no vamos a entender. Podemos estar sentados en una iglesia, podemos estar escuchando un mensaje, pero no estamos captando. Están en dos canales distintos, hermano. Que no se halle usted en un canal distinto, hermano y hermana quien me escucha. En este tiempo hay muchos canales, muchas voces que viajan en diferentes ondas. Y para nosotros entender cuál es la voluntad de Dios en este tiempo, tenemos que subir al canal de Dios, al canal celestial. No se quede en los canales del mundo. El mundo tiene sus canales. Y si usted no se eleva espiritualmente, usted solo captará las señales del mundo, la influencia del mundo. Estará estresado, estará preocupado. Dios envía palabra de fe y confianza, pero usted está más abajo porque usted no quiere subir espiritualmente. Se mueve en una atmósfera natural. En esa atmósfera natural no va a tener paz. Antes va a ser bombardeado por todos los canales naturales, terrenales que existen, hablando espiritualmente. Espíritus que quieren enviar mensajes a usted de desánimo, mensajes de confusión, mensajes de ira, mensajes de todo sentimiento y todo pensamiento que lo aleje a usted de Cristo. El diablo tiene saturado, bombardeado todos los canales aquí en la tierra, espiritualmente hablando. Debemos todos elevarnos a la presencia del Señor. Debemos estar en el Espíritu. No podemos salir a la calle, no podemos ir a trabajar, no podemos salir a estudiar si no creamos una atmósfera de fe. ¿Por qué? Porque si usted al salir a la calle no crea una atmósfera de fe, cualquier canal lo va a confundir. Va a llegar un mensaje de miedo, un mensaje de temor, un mensaje de incredulidad. Y usted, por cuanto no creó esa atmósfera espiritual en su vida, sale y es confundido. Y usted recibe esos canales, esos mensajes de incredulidad que hay en el mundo. Hay canales que van a atacar en todos los aspectos de su vida. Van a llegar mensajes de incredulidad a la palabra. Canales mundanos, canales religiosos, canales políticos, canales en el trabajo, en el liceo, en la escuela, en la universidad, todo. En la calle, cuando usted está afuera, los canales nacionales, regionales, lo bombardean con pensamientos que lo llevan o lo quieren llevar a asumir que usted reciba primero ese mensaje de incredulidad para que después usted se convierta en emisor de ese mensaje de incredulidad. Hermano, cuando menos usted lo piensa, anda hablando con incredulidad, quejándose, lamentándose.
Cuidémonos todos de esos mensajes que vienen a través de esos canales. La única manera de vencer eso es sentándonos en lugares celestiales, subiendo al canal de Dios. Subamos al canal de Dios, porque allí vamos a entender muchas cosas. Lo vamos a ver todo más clarito. Desde arriba se ve todo más clarito, pero desde abajo usted ve una polvareda, usted ve confusión en todos los aspectos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero cuando usted se eleva a esa altura, a esos lugares celestiales, en la presencia del Señor, lo que aquí en la tierra, veía confuso, veía solo un polvorín, arriba usted lo ve clarito, hermano. Ahora entiendo por qué. Gracias, Señor, porque si seguía en medio de ese polvorín iba a caer en un precipicio. Y yo pensaba que no había ningún problema, que ese camino, ese mensaje que me dieron que siguiera por allí, me iba a llevar algo bueno. ¿Se dan cuenta? Guardemos nuestros corazones, hermanos y hermanas. Guardemos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros cuerpos. Guardémonos de toda mentira del diablo. Que no se convierta usted en un receptáculo de odio. ¡Ojo! Que no se convierta usted en un receptáculo de confusión. En un receptáculo de incredulidad a la palabra. Que lo que sale de su boca, que lo que sale de su ser sea incredulidad. No. Odio, no. Rencor, no. Amargura, no. Eso es porque se movió en el canal de la tierra. Pero hermanos y hermanas, necesitamos todos tener los canales abiertos para el Espíritu Santo, no para el diablo. No dé lugar al diablo. No le permita al diablo que envenene su mente y su corazón con mentiras, que lo haga comportarse contrario a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios nos necesita para Él revelarnos su voluntad, para que ocupemos nuestro lugar en la tierra como cristianos. Y nuestro lugar se basa, y eso el Espíritu lo ha estado hablando, y en esta hora el Espíritu lo vuelve a remachar para que cada hermano y hermana lo entienda. Nosotros nos ha sido confiado un ministerio, el ministerio de la reconciliación, el ministerio de intercesión, el ministerio como reyes y sacerdotes, conforme al ministerio de Melquisedec, el ministerio celestial, hermano. Cuando Pablo comparaba el ministerio según el orden de Melquisedec y según el orden de Aarón, el sacerdocio levítico, en esencia lo que quiso explicar es que uno fue constituido por los hombres y otro fue constituido celestialmente por Dios. El celestial es en el cual hemos sido ordenados, o sea, un ministerio
que solo ministra para Dios. O sea, que el Espíritu Santo le habla a usted. El Espíritu Santo le dice, ora, intercede. Mira a este hermano, mira a esta hermana. Ora por ello, ora por este ministerio, ora por este ministro, ora por esta situación. Porque Dios solo hará caso a sus sacerdotes. Dios va a escuchar a sus sacerdotes, hermano. Grábese eso en su corazón, hermano y hermana, en esta hora. Dios solo escucha a sus sacerdotes. Y para Dios hacer algo en la tierra, primero los sacerdotes tienen que pedirlo. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Para que Dios pueda obrar aquí en la tierra, el sacerdote de Dios, el cristiano, que tiene el ministerio de la reconciliación, que tiene el ministerio de intercesión, solo va a escuchar a esos sacerdotes. Sus oídos están atentos al clamor de ellos. Hemos oído por muchos años que la oración cambia las cosas, que la oración es el aire del creyente, que todo cristiano, o como aquella cita, que un cristiano puede hablar mucho, puede obrar mucho, pero no ora lo suficiente, es más profundo de lo que usted cree. Tiene que ver con la obra de Dios aquí en la tierra y la obra de Dios en su iglesia. Tiene que ver directamente con la oración en el Espíritu, ojo, que esa iglesia haga. ¿Por qué usted dice eso, hermano, en el Espíritu? Porque no se trata de orar conforme al mundo, conforme a los mensajes que recibimos del mundo. El canal del cristiano, el canal celestial, solo está habilitado para lo que el Espíritu Santo muestra y declara. Hermano, el Espíritu Santo pone el sentir, ora por él, ora por ella. Oh Dios, a través de sus instrumentos, los ministros, y a través de sus instrumentos, los dones espirituales, declara una necesidad de Dios. Yo quiero que oren por hermano. Y usted pudiera decir, pero ¿por qué Dios necesita eso si Dios es todopoderoso? Él hace lo que Él quiere. Sí, usted lo ha dicho. Él hace lo que Él quiere. Él quiere que su pueblo interceda. Hermano, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que su pueblo, sus sacerdotes, sus reyes aquí en la tierra, se paren en la brecha. Hermano, porque la tierra fue dada a los hijos de los hombres y Dios respeta el libre albedrío del hombre aquí en la tierra. Lo voy a repetir de nuevo. La Escritura dice que Dios dio la tierra a los hijos de los hombres. ¿Qué significa eso? Que la tierra es su casa. La casa del hombre no es Marte.
La casa del hombre no es la luna. La casa del hombre no es Júpiter. No. La casa del hombre es la tierra. Dios habilitó la tierra perfectamente para que pudiera albergar vida aquí en la tierra. Usted no va a encontrar una condición de vida en ningún planeta, porque el espacio no fue dado a los hombres para que vivan, fue la tierra, y el que hizo la tierra fue Dios. Hermano, Dios le dio la tierra para sus hijos, para que sus hijos vivan aquí. Y cuando Dios le da a sus hijos para que vivan aquí, Él les dio potestad. Lean Génesis y ustedes verán los primeros capítulos, ustedes verán que ese principio no ha cambiado. Muchos, fíjense, Dios le dio al hombre la autoridad para gobernar en la tierra. Dios le dio a Adán y Eva la potestad para gobernar aquí en la tierra. Y ellos reinaron en la tierra. El hermano Branham es el que dice, Adán le colocó nombre a todos los animales que había aquí en la tierra, porque él era el Dios aquí en la tierra. Cuando los animales querían ver a Dios, veían a Adán y a Eva. Hermano, ellos eran Dios. Fíjense, la tierra le fue dada a los hombres. Y por eso, para Dios obrar aquí en la tierra, en esa unidad que había entre Adán y Dios, Dios gobernaba a través de Adán. Hermano, a través de Adán y Eva. Fíjense la conexión perfecta. No era que Adán por su cuenta gobernara. No, nunca fue así. Era Adán y Dios a través de Adán. Por eso había paz, por eso no había pecado, por eso había armonía, por eso no había muerte, porque era el reino de Dios en la tierra. No había enfermedades, no había dolor, no había guerras. Era Dios ministrando a través de Adán y de Eva, o de Isha. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo cambió eso? Cuando Eva cambió la sintonía y sintonizó el canal del diablo y entró un mensaje falso con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol que está en el huerto. Ella debió haberse mantenido en el canal de Dios. Porque en el canal de Dios el mensaje es claro, perfecto, que trae edificación. El canal del amor. ¡Ojo! El canal del amor. Ese era el canal entre Dios y los hombres. No se le olvide eso. El canal de Dios es el canal del amor. ¿Por qué el canal del amor? Porque Dios no hacía nada para dañar, nada para matar, nada para traer desgracias ni enfermedades. Todo lo que Dios inspira es perfecto. Dios no se equivoca. Dios no hierra. Por eso, cuando el hombre busca la respuesta de Dios, la inspiración de Dios,
La guianza de Dios no puede equivocarse. Cuando necesita, por eso la Escritura dice, no han de pensar lo que han de decir, porque el Espíritu inspirará en ese momento, hermano. Cuando es Dios, Señor, ayúdame, guíame. El Señor no falla y ministra, hermano. Da la palabra, el consejo, toma el rumbo correcto, el rumbo que a Dios le agrada. La unidad de Cristo con su iglesia, la unidad de Adán con el gran Jehová. Pero ¿qué pasa? Eva cambió la sintonía y recibió un mensaje que la hizo salir de ese lugar celestial. Se volvió receptáculo de ese mensaje falso y envenenó su corazón con mentira. ¿Y qué pasó? La raza humana cayó y ahora produjo consecuencias de muerte, enfermedades, dolores, guerras, hospitales, manicomios, cementerios. Los incrédulos dicen mucho, si existiera un Dios aquí en la tierra, no permitiría que esos niños se murieran de hambre, no permitirían esas guerras que hay ahorita. ¿Cuántos niños no se han muerto? ¿Cuántos niños no han sufrido? ¿Culpa de Dios? ¿Culpa del hombre? Hermano, eso no es culpa de Dios. Dios no mandó al hombre a hacer guerras. Dios ha tendido el puente de reconciliación. Dios ha enviado a sus siervos a predicar la verdad para que el hombre se reconcilie con Dios. Pero el hombre ha preferido el pecado, ha preferido la destrucción, ha preferido la corrupción. Y cada vez que el hombre rechaza el evangelio, produce eso: muerte, pecado, guerras, enfermedades, destrucción. Si usted se convierte en un receptáculo que el diablo envía a través de sus canales de odio, canales de rencor, de mentira, de blasfemia contra la palabra, usted se convierte a su vez en un emisor de mentira, de pecado, y hace que otro le crea y también se ha confundido. Se convierte, en vez de ser un instrumento, un ministro de la reconciliación, se convierte en un ministro de confusión, ministro de rencor, en un ministro de raíz de amargura, en donde el Espíritu Santo no puede hablar, no puede ministrar. ¿Se dan cuenta? Dios no puede ministrar amor. ¿Cómo puede Dios ministrar amor cuando esos canales están obstruidos por rencor, por la mentira que el diablo envió a través de esos canales terrenales? El diablo ha enviado la mayor confusión cuando envía por los canales religiosos y los convierte en religiosos y forman denominaciones que son emisores de mentira, que llevan a hombres y mujeres a contrariar la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Se convierten, en vez de ser ministros de intercesión y de reconciliación a Dios, los llevan a ser enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Porque cuando viene alguien
no les dicen la verdad de Dios en su palabra, no les dicen la verdad de este mensaje, no les dicen la voluntad de Dios para con él, lo que Dios quiere hacer con él o con ella. ¿Se dan cuenta cómo pueden culpar a Dios? Si la condición espiritual en su lugar, en donde usted vive, si usted es un cristiano, depende de usted en oración. Porque los cristianos están llamados a crear atmósferas. Un mundo en donde vivir. Un mundo en donde todo aquel que se allegue a usted reciba palabra de fe, palabra de reconciliación con Dios, de obediencia a la palabra, o sea, de amor. El sacerdote de Dios debe ser un ministro de amor, un canal en donde el mensaje de amor de Dios pase por medio de usted. Cuando Dios le pone en su corazón de orar por alguien, ese es un mensaje de amor, porque Dios necesita que usted ocupe su lugar, hermano. Y para fundamentar lo que ya comenzamos a hablar, les invito a que abran sus Biblias en Primera de Juan, el capítulo 4, desde el versículo 7 en adelante. Primera de Juan, el capítulo 4, desde el versículo 7 en adelante. Vamos a leer dos escrituras. Con permiso. Ya iba a botar el agua. Primera de Juan, el capítulo 4, desde el versículo 7 en adelante. Dios quiere, a través de esta serie de mensajes de los intercesores de Dios, que usted ocupe su lugar y lo haga en el espíritu correcto. Porque no se trata de orar en otro espíritu, sino en el espíritu de Dios. O sea, que usted sea un canal del amor de Dios. Ojo, un canal del amor de Dios. El verdadero sacerdote de Dios, el verdadero ministro de Dios, va a obrar en base al amor de Dios. Ojo, no se confundan. Para que pueda usted y yo ser un verdadero ministro de Dios, sacerdote de Dios de la reconciliación, un verdadero intercesor de Dios, debemos hacerlo en base al amor de Dios. Dios inspirando al hombre. ¿Se dan cuenta? Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios, hermano, y conoce a Dios. Escuchen, cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Son dos cosas que parecieran lo mismo, pero son distintas. Es nacido de Dios, es hecho una nueva criatura, tiene el Espíritu Santo y conoce a Dios. O sea, está escalando la estatura del hombre perfecto, tiene comunión con Dios, lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Fíjense, la necesidad del hombre. Necesitábamos
al Salvador, nosotros mismos no podíamos redimirnos a nosotros mismos. Dios, conociendo eso, envió su palabra de amor, que fue y es nuestro Señor Jesucristo. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Porque y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Y en esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nos somos nosotros en este mundo. Ojo, así como Él es, en base a la obediencia a la palabra amor. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena. De donde el que teme no está perfecto en el amor. ¿Por qué? ¿A qué teme? A no hacer la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Hay un temor. ¿Será que no estoy haciendo lo que a Dios le agrada? Examinémonos. No está perfecto el amor. Estamos fallando en cositas. Vamos y arreglémosla para que el amor esté perfecto. Y usted pueda decir, y yo pueda decir, estamos haciendo la voluntad de Dios. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a Dios. Y está la otra escritura, Primera de Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas, en una versión dice, con caridad, en caridad. Y en otra dice, sean hechas con amor. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu palabra preciosa en esta hora. Que ella sea vivificada en nuestros corazones y que podamos ver cómo tú ves las cosas para que podamos alinearnos a tu voluntad perfecta y agradable. Señor, que no temamos, porque en la obediencia no debe haber temor, porque
Si hay algo en que estamos fallando, busquemos corregirlo. Y si hay algo que no estamos haciendo de la manera y la inspiración correcta, lo podamos hacer con la inspiración correcta, por los motivos y los objetivos correctos. Ayúdanos, Señor, porque tú estás llamando, el llamado a los intercesores, a los ministros de la reconciliación, hombres y mujeres, para que ocupemos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Y en esa oración unida, en el Espíritu, en el amor, tú vas a obrar en medio de nosotros. Te damos la gloria y la honra, Señor, que todo aquel que escuche este mensaje sea inspirado por el Espíritu Santo, la revelación llegue a sus corazones, sus cuerpos sean sanados, sus espíritus sean libertados del error, y que, Señor, tú puedas bendecir a ese hombre y a esa mujer y que ocupen su lugar en amor en el cuerpo de Cristo. Te damos la gloria y la honra. Háblanos en esta hora para tu gloria y honra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Seguimos en el tema de intercesores de Dios. Fíjense, la base para poder ser un intercesor de Dios es que todas nuestras cosas, toda oración, toda palabra, todo servicio debe estar basado en el amor a Dios y en el amor a nuestros hermanos, para que ellos sean bendecidos, para que ellos sean edificados, para ayudarlos a caminar más cerca de Dios. Eso es lo que lo debe llevar a usted, quien me escucha en esta hora. Esa es la base de su servicio a Dios. No importa, hermano o hermana, lo que usted haga. Así sea la cosa más sencilla o la cosa más grande, debe estar basado en eso, porque eso hará un impacto en el que recibe a través de ese canal del amor. Esa persona va a recibir el impacto del mensaje de su servicio en amor que usted hace. Cada vez que usted obedece y que yo obedezco a Dios, cuando el Señor inspira, ora por tal hermano, ora por tal hermana. Ese es un mensaje poderoso, indetenible, que llega al corazón de ese hombre y esa mujer, y Dios comienza a obrar. Cuando vemos a ese hermano y esa hermana reconciliados, sus problemas arreglados, buscando al Señor, es porque esa oración intercesora en amor hizo el efecto, hermano. Y Dios hace que usted y yo nos identifiquemos con la necesidad de ese hermano. Señor, yo sé lo que está pasando ese hermano, esa hermana, ayúdale, dale consuelo, dale fortaleza, dale la victoria. Y eso también ayuda a identificar el por qué. Ojo, ¿por qué le estará pasando? Normalmente el espíritu, cuando uno se coloca en el lugar de la persona, uno entiende el por qué. Señor, ayúdalo, eso es porque es muy orgulloso, muy orgullosa. Señor, obra allí, así como me libertaste a mí de eso, libértalo a él, libértalo a ella. Señor, que puedan alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Señor, tiene temor por esto y por esto. Yo sé porque yo lo viví. Señor, ayúdalo. Señor, dale la victoria como me diste la victoria a mí. Hermano, hay una carga de amor. Es su hermano, es su hermano. Usted no lo suelta en oración. Cuando usted, hermano y hermana, obedece a Dios, porque es Dios que le pone esa carga en su corazón, usted se preocupa, usted se entristece. Ora, hermano, es Dios te está mostrando.
Porque Dios, para obrar aquí en la tierra, necesita que alguien se pare en la brecha. ¿Se acuerdan las escrituras que el Señor nos ha estado dando de Nehemías, de Moisés? Alguien tenía que pararse en la brecha. Señor, ten misericordia. Obra, restáuralo. Y Dios lo va a escuchar porque esa oración es conforme a su voluntad. Hermano, esa oración es conforme a Dios. Porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Se dan cuenta? Él no vino a condenar a nadie, sino a rescatar lo que se había perdido. ¿Cuántas cosas nos rodean? Pero hay algo que es el verdadero motor. Por eso Dios está llamando a sus intercesores para que nos paremos en la brecha. Tú, amigo incrédulo, que culpas a un Dios que tú dices que no existe, de todos los males y de los sufrimientos que hay, ¿por qué no has humillado tu corazón a Dios? Y en vez de ser un instrumento de incredulidad, te conviertes en un sacerdote. Señor, esto vino por mi culpa, es por nuestra culpa. Porque por mi culpa el pecado todavía está. Porque yo abracé el pecado. Y tú viniste a desarraigar el pecado de nuestras vidas. Por eso todavía hay muerte y destrucción. Porque yo no he ocupado mi lugar en el cuerpo de Cristo en intercesión. ¿Se dan cuenta? Tu comunidad depende de ti. Tu familia depende de ti. Creyente, ministro de Dios de la reconciliación. Cuando me refiero a ministro de Dios, me refiero a hombre y mujer. Ojo, no se confundan. Tu país depende de tu oración. Tu lugar de trabajo depende de ti, de tu oración. Donde quiera que Dios te ponga, tú eres luz, yo soy luz. Dios envía bendición a los que nos rodean por amor a uno. Por amor a a Lot. Dios no destruyó Sodoma y Gomorra. Fíjense, por amor a Lot. O sea, que ese lugar tan pecaminoso, tan corrompido como Sodoma y Gomorra, no había sido destruido antes por una sola persona, por un justo. Por un justo, esa ciudad no había sido destruida antes. Y cuando Abraham le decía, Señor, si hubieran 20 justos, ¿la destruirías? Fíjense, cómo Abraham se paró en la brecha por Sodoma y Gomorra, una ciudad corrupta llena de pecado. Ahora, ¿por qué Abraham hizo eso? Fíjense, ¿por qué Abraham hizo eso? La corrupción de Sodoma y Gomorra era bien conocida. Una ciudad, esas ciudades estaban llenas de corrupción, de perversión. Y Dios se hizo carne y le declaró, fíjense el tipo, ojo. Dios vino con sus
ángeles. Unos para destruir y otros para sellar. Hermano. ¿Y qué hizo Dios? Le declaró su secreto a su sacerdote de la reconciliación. Hermano, el pecado de esta ciudad ha llegado hasta mí. Y Dios envió en un mensaje de amor a sacar a los hermanos. Ahora, aunque eran pecadores, Abraham se paró en la brecha. Fíjense, todas vuestras cosas sean hechas en amor. Señor, perdona mi osadía, pero si hubieran 40 justos en Sodoma y Gomorra, las destruiría. Yo no las destruiría si hubieran 40. Hermano. Y estamos hablando de miles de personas. Por 40 Dios no destruiría una ciudad. Perdóname, Señor. Pero si hubieran 30. Si hubieran 30, Señor. Perdona mi osadía. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Hermano, ¿encubriré yo a mis hijos intercesores lo que yo voy a hacer? Fíjese esa expresión. ¿Encubriré yo a Abraham, dijo Jehová, lo que yo voy a hacer? ¿Encubriré yo a aquellos hombres y mujeres que he escogido para reflejar mi carácter, mi poder y mi vida? Son mis testigos. Lo que yo vaya a hacer, yo no se lo voy a encubrir a ellos, yo se lo voy a revelar a ellos. Hermano. Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra. ¿Se dan cuenta? La misma promesa para los creyentes. Porque yo lo he conocido, yo lo escogí, yo escogí a ese sacerdote, yo escogí a ese hombre. Él antes era un borracho, ella era una prostituta, él era un ladrón, él era un drogadicto, ella era una mala mujer. Pero humillaron su corazón a mí y yo los cambié, los llené de mi espíritu, me creyeron y ahora viven para mí. Yo los perdoné, yo los limpié. Ahora ellos son míos, son mis hijos. Yo los conozco, hermano. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermano, conocía a Dios a Abraham. Dios le tenía confianza a Abraham. Dios no le encubrió nada a Abraham. ¿Se acuerdan de aquella escritura? Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas os he llamado amigos, porque las cosas que oí de mi Padre os lo he hecho notorias. El sacerdote de Dios es un amigo de Dios, hermano. Es un amigo, una amiga de Dios. Escuchen, es un amigo y una amiga de Dios. Por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo,
Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. ¿El clamor de quién? ¿El clamor de quién? El clamor de la ciudad. El clamor de los de Sodoma y Gomorra. El clamor de uno. Hermano, el clamor del único justo que había en esa ciudad. Un clamor. Dios no escuchó a más nadie de Sodoma y Gomorra, escuchó a uno. Una oración movió a Dios. Escuchen, la oración de un hombre cambió el destino de una ciudad o de unas ciudades. El clamor de un hombre. ¡Qué tremendo! Y apartáronse de allí los varones, fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Los ángeles con el instrumento para destruir, para cegar, fueron delante. Y acercándose, Abraham dijo, destruirás también al justo con el impío. Eso es intercesión. Ojo. Acuérdense, amigos, hermano. Quizás hay 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él. Y comienza, fíjese, lo que hace el amor de Dios. Ojo, estas palabras de Abraham se basaron en el amor. Señor, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Argumentando con Dios, pero lo hizo en base al amor. Hermano. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Hermano, Dios está en estos momentos con sus ángeles inspeccionando quién está ocupando su lugar en el cuerpo de Cristo como intercesor. Dios está viendo los corazones. Dios está viendo tu corazón, la obra de tus manos, la obra de tu corazón, el fruto de tu trabajo que dices que amas a Dios. No podemos engañar a Dios. Dios ha enviado sus ángeles en todo el mundo buscando quién es justo, quién está haciendo la voluntad de Dios, quién se está parando en la brecha en amor. ¿Quién? ¿Quién lo está haciendo? Respondió Abraham y replicó: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5, o sea, 45. No la destruiré si hallaré 45. Fíjense, no estaba hablando con cualquier persona, estaba hablando con Elohim, Dios
hecho carne. Y fíjese que aunque era, y él sabía que era Elohim, Abraham siguió insistiendo. Pero ¿por qué Dios no se molestó? ¿Qué le pasa a esta pulga? No hizo así. ¿Me vas a cuestionar a mí, al gran Jehová? No, Dios amó eso. Hermano, en el corazón de Dios, al ver a Abraham, está mostrando que es mi hijo. Hermano, ¿a qué padre no le gusta cuando ve que su hijo le obedece y le hace caso y se comporta correctamente como le enseñaron? Y dice con satisfacción, gracias Señor, porque este muchacho me está obedeciendo, está tomando el consejo, mi muchacha está tomando el consejo. Así debió haber visto el gran Elohim a su hijo Abraham. Exactamente así yo quiero que sean mis hijos, intercesores, que amen a su hermano, que amen a su prójimo. ¿Se dan cuenta? Quizás hallarán allí 40. No lo haré por los 40. No se enoje ahora mi Señor. Y si hay 30, no lo haré si hallaré allí 30. ¡Qué paciencia!, ¿verdad? Hermano, eso era algo de amor. Esa era una conversación de amor. Hermano, una conversación de amor. Una conversación de amor era esa. Fíjense, ese es el tipo de conversación que Dios quiere tener con nosotros. Una conversación de amor. Amor y amor. Esa es la oración que Dios va a escuchar. Y aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaren allí 20. No hay 20, Abraham. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Si hablaré solamente una vez más. Ahí le puso un límite, una vez más. Ojo, hasta ahí llegó. Quizás se hallaren allí 10. Fíjense, el límite no lo puso Dios, lo puso Abraham. Hermano. Él dirá, no, ya, a lo mejor Abraham, yo creo que me estoy pasando con mi Señor. ¿Qué me pasa? Pues yo como que le estoy faltando el respeto. Una más, Señor. Si hubiera seguido, Él le puso el límite. Solamente una vez más, Señor. Y si hay 10, no la destruiré por amor de las 10. A lo mejor Dios dijo, hubiera seguido. Hermano, y tomó su palabra y se fue Jehová, que acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Por uno. Les dirán, ¿por uno? Sí, por uno. Por uno puede hacer la diferencia. Dios necesita uno que se pare en la brecha en amor. Ahora, ¿por qué solamente uno? Si Dios tiene sus hijos y sus hijas en todas partes que le aman y que quieren servirle al Señor, que dicen que son cristianos y tienen el Espíritu de Dios, porque uno, hay más de uno, y Dios está llamando a esos hombres y mujeres para que ocupen su lugar. Hermano, que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar. Os digo
que los defenderá presto. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará alguien que se mantenga creyendo en Dios y ocupando su lugar en la tierra. Hallará fe, hallará obediencia, hallará amor. Sí, como dijo el Espíritu Santo a través del hermano Branham, habrá una novia y juntos llegaremos por la gracia del Señor. Usted quien me escucha en esta hora, hermano y hermana, ¿usted se considera de la novia? Las cosas las está haciendo en base al amor. Está predicando, ministro, en base al amor, a la voluntad perfecta del Señor o a su imaginación o a sus deseos personales. Hermano y hermana, ¿está usted que tiene dones espirituales operando en amor? O sea, el Espíritu tomando el don y profetizando y hablando y operando. Hermano y hermana, ministro de la intercesión, ¿está usted orando por su hermano que usted, el Señor, le ha mostrado que necesita ayuda espiritual? Señor le ha mostrado a usted, le ha puesto esa carga. No va a interceder por su hermano. ¿Se dan cuenta que muchas cosas cambiarían si empezáramos a ocupar nuestro lugar en el cuerpo de intercesión? Todos debemos ocupar y tomar nuestro ministerio, hermano. ¿Está usted dispuesto a hacerlo, hermano y hermana, quien me escucha en esta hora? Nos convertiremos en canales del amor de Dios y desecharemos toda amargura que viene del diablo. Le pediremos al Señor que saque toda amargura de nuestros corazones. Esta es la hora de ese ministerio. Esta es la hora del intercesor. Esta es la hora del que clama y obra en base al amor, en base a la voluntad de Dios en su palabra. Muchas cosas cambiarán en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestra comunidad. En la medida en que nos rindamos más y más y reconozcamos nuestros errores y nuestras fallas y le pidamos perdón al Señor, como decía Abraham, soy polvo, Señor, perdóname. Dios obrará en base a esa oración. Dios espera por esa oración para obrar. Dios espera por esa intercesión para obrar. Ocuparemos nuestro lugar en Cristo. Que el Señor nos ayude a todos. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias, Señor. Abraham, Señor, te amaba y él quería, Señor, manifestó lo que un verdadero hijo hace, el carácter de su papá. Señor, en este caso, él obró conforme a ti como sacerdote, Señor. Él también sabía que tú eras ese Melquisedec, sacerdote altísimo, Señor. Y él quiso pararse en la brecha. Él pudo haber odiado a Sodoma y Gomorra por el pecado, pero él amó, él intercedió. Y tú amaste y respetaste eso. Señor, que así cada uno de nosotros, Señor, seamos canales del amor del Espíritu Santo para que hagamos conforme a la palabra. Cada escritura obedecida es una victoria en amor, es un paso en amor que damos cada uno de nosotros. Que no anulemos la palabra en base a nuestros pensamientos humanos
esas mentiras que el mundo, a través de las denominaciones, a través de todos los canales de incredulidad, inundan las mentes y los corazones de los hombres. Señor, que nuestra mente y nuestro corazón y nuestro cuerpo estén solo conectados a ti, Señor. Solo haciendo tu voluntad. Solo, Señor, agradándote en todas las cosas, Señor. Ten misericordia de tus hijos en donde quiera que se encuentren. Tus ángeles están inspeccionando cada corazón. Señor, que cuando tú pases encuentres un corazón justo en mi vida y encuentres corazones justos, arrepentidos en esta hora, tomando su lugar en la palabra. Que reconozcamos nuestros errores y tú nos perdonarás. Y tú dirás, aquí hay otro corazón justo. Cuento con él, cuento con ella. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Perdona, Señor, que nuestros vestidos sacerdotales estén limpios para que tu Espíritu obre en nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra, Señor, y nos ponemos una vez más todos en tus manos. Bendice a tu pueblo, obra en tu pueblo, lidia con tu pueblo, Señor. Que puedan haber a través de este mensaje decisiones para la gloria de tu nombre, Señor. Esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otro mensaje de amor del Espíritu Santo. El Espíritu habla a través de sus siervos, hombres llamados por Dios, que se rinden al Espíritu para traer un mensaje de amor para cada corazón. Dios, que conoce la necesidad, usa a sus siervos para que esa palabra llegue a aquella simiente predestinada. Todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, también hora de Venezuela, nos reunimos por el mandato del Espíritu, ojo, para orar por ese avivamiento espiritual que Dios ha prometido que enviaría a su pueblo, a su novia, a su iglesia, a aquellos justos que aman. Y ese movimiento del Espíritu, para hacerlo, necesita que usted hermano, quien me está escuchando, ocupe su lugar en intercesión. Les invitamos que se unan con nosotros de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Y los domingos a las 9 de la mañana, junto con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, quien se ha rendido a la voz del Espíritu Santo en amor y ha traído la palabra y trae la palabra en amor conforme a la voluntad del Señor, junto con toda la iglesia, a través de las redes YouTube, Facebook y Radio Ebenezer. Recuerden, para Dios obrar, Dios espera que intercedamos, que nos paremos en la brecha en oración, pero en base al amor. No vaya a obrar en base a otro sentimiento. No lo haga. No lo haga, porque ese canal es un canal que no va a llegar. Estará usted sintonizado en un canal distinto al de Dios. Para que Dios lo pueda escuchar, el Espíritu tiene que pedir por usted, o sea, ese clamor, ese sentir que Dios le puso a usted, que es su voluntad, para orar, esa es la oración que Él va a escuchar. La oración conforme a su voluntad. Recuerden lo que dice la Escritura. Si algo pidiéremos conforme a su voluntad, fíjense, esta es la confianza que tienen los sacerdotes, que si demanda alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, que pidiéremos, sabemos
que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Ya las tenemos y es la promesa del Señor, pero lo necesita usted en su lugar de intercesión a Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos a ocupar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo en intercesión, ministros de reconciliación, reyes y sacerdotes. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.